Bueno, siempre es un privilegio cuando nos tenemos que acercar a la palabra porque vemos que ella realmente es un consuelo para nuestras vidas. Y pienso que en este tiempo Dios nos ha bendecido en poder tener esta intimidad más con el Señor, con Él, poder dialogar más con Él, estar en sus propósitos, conocer el anhelo de su corazón, que es que usted y yo podamos persistir en esa salvación y que aquellos que todavía no han sido salvos sean salvos. Entonces yo pienso que el propósito de Dios no ha cambiado con esta pandemia, pero sí nos lleva a meditar un poquito qué estamos haciendo verdaderamente en este tiempo y si estamos cumpliendo los propósitos por los cuales Dios nos está hablando, porque Dios nos está hablando en este tiempo, créanme hermanos, Dios está y sigue hablando a su iglesia. Y como los miércoles siempre han sido catalogados el culto de oración, o sea, tradicionalmente se han llamado cultos de oración, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros hemos manejado la oración como esa herramienta que Dios nos ha dejado y que puede funcionar de una manera perfecta en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto hemos dejado? Porque siempre lo hemos analizado. Vemos cuando hacemos otra clase de cultos, que no es el de oración, otra clase de cultos, reuniones, y vemos cómo la gente llega, apoyan los cultos, pero vemos cómo cuando hay convocatorias a orar, vemos que siempre el apoyo es muy mínimo, la gente no se dispone a orar. Y la oración es una de las herramientas más importantes que Dios ha dejado. De hecho, vemos a Jesús como en medio de sus momentos más neurálgicos, más difíciles, más complejos de su vida, vemos a un Jesús que siempre estuvo orando, clamando ayuda a su Padre. Entonces, quiero estos días, vamos a hacer una serie, un set, donde podamos trabajar este tema de la oración. La oración es muy importante y yo pienso que aún nuestra iglesia está a falta de oración, necesitamos orar más. Cuando convocamos a orar, son muy pocas las personas que llegan, apoyan. Entonces va a ser un tema que vamos a seguir reforzando porque nuestra iglesia tiene que crecer, tenemos que crecer más, y no solo nuestra iglesia, a nivel mundial, la iglesia tenemos que ahondar más en la oración. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a través de su Espíritu Santo a comprender su palabra en este día. Señor, gracias te damos por tu gran misericordia y tu bondad. Gracias por esta herramienta que nos has dejado, la oración, en el cual podemos comunicarnos contigo, en el cual podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también sentir esa presencia tuya y saber cómo tú nos hablas, Espíritu Santo, a través de tu misma palabra y cómo tú nos convences de ella, Señor. Ayúdanos para que esta herramienta que nos has dejado, Señor, como muestra de tu amor, de tu comunicación con nosotros, sea de vital importancia y que le demos relevancia, que le demos la importancia que ella requiere en medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Dice una lectura que tengo aquí, dice la oración de victoria. Dice, ¿qué es la oración? Es comunión con el Padre. Es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador. Es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. Recuerden, Dios está cercano a nosotros. Dios está aquí mismo con nosotros. La comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace de la oración algo vital y poderoso. Si no creemos eso, la oración no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos,
capítulo 11, versículo 6, empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que hay galardonador de los que le buscan. Entonces la oración es una herramienta que Dios mismo nos ha dejado para acercarnos a Él. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Por eso pasó algo importante cuando Cristo murió en la cruz, y vemos que el velo se rompió del cielo, de arriba hacia abajo, dándonos a entender de que Cristo nos estaba abriendo esa comunicación directa. Recuerden que en el Antiguo Testamento necesitábamos de un sacerdote para que pudiera interceder por el pueblo ante Dios, pero Cristo viene y rompe esa situación y nos abre acceso directo al Padre a través de Cristo. Así de que usted y yo debemos buscarlo, y Él dice que si el que lo busca lo va a encontrar. Entonces el que busca encuentra. Necesitamos es acercarnos, necesitamos es buscar. En medio de estos tiempos, hermanos, habemos muchos afligidos, tristes, preocupados, pero lo preocupante de todo esto es que, sabiendo que tenemos las herramientas, no las usamos. Eso es como decir, como yo que soy oficial de construcción, saber que tengo una serie de herramientas para poder hacer mi labor, y yo sencillamente saber que están ahí y no usarlas. Recuerdo cuando cortábamos el baldosín para poder enchapar los baños, primero lo hacíamos de una manera muy manual. Lo hacíamos con un clavito, imagínense, un clavo, y haciéndole fuerza para partir cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si yo, ahora que tengo una máquina, una cortadora que me ayuda a cortar el formato tranquilamente, sin esforzar ni maltratar mis manos, y yo sigo haciéndolo con el clavito? ¿Se imagina usted cómo haría yo eso? Daría el mismo rendimiento, cuidaría mi salud. Entonces miremos que las herramientas se han dado, el problema es que hay veces no las usamos. Entonces el Señor hoy nos está diciendo que Él nos ha dejado una herramienta importante. Por favor, hermanos, usémosla, hagámosle buen uso, porque también esa es otra situación. Las herramientas puede que las tengamos, pero si no les damos buen uso, entonces no vamos a poder ser efectivos en esto. Entonces quiero que hagamos un breve recuento a través de la palabra, y vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26, y dice que a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces aquí vemos por primera vez cómo Set, por tener su primer hijo, el cual llamó Enos, agradeció al Señor, y vemos que desde ese momento, como dice la palabra, se empezó a invocar el nombre de Jehová. El hombre comenzó a tener una relación, y pienso que la oración es parte de nuestra relación con Dios. La oración es un punto vital en la vida del creyente. Vamos a ver por qué más es importante, y quiero que vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 65, versículo 2. Salmos 65, 2. Voy a leer desde el 1. Dice: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y me encanta esto, hermanos. Me encanta porque cuando sabemos que somos pecadores, estamos llenos de muchas dificultades. Y el mismo pecado, hermano, nos va a llevar al sufrimiento, al dolor. Pero vemos cómo el salmista David, aún en medio de sus circunstancias, por su pecado, por su desobediencia, vemos cómo fue afligido. El mismo pecado lo llevó a ser afligido, pero miremos que él dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, toda. Y cuando hablamos de toda, no estamos hablando que solamente algunas personas pueden
interactuar con Dios. No, qué privilegio, qué privilegio. De pronto tú, que de pronto vives una vida de alcoholismo, de drogas, en fin, piensa lo más bajo, porque de hecho la palabra fue para eso, para los más viles y pecadores. A esos son los que el Señor también demuestra su amor hoy. O sea que si tú estás hundido en una situación como esa y piensas que no, tu situación no tiene solución, mira que hoy el Señor te está diciendo, tú tienes a quien ir. Ve al Señor, porque Él vino para ayudarte. Y mira que David lo está afirmando cuando dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. David, en medio de su situación, en medio del pecado, y cuando fue confrontado, David pudo comprender que tenía una ayuda, y esa ayuda era Dios mismo hablando a su vida. Pues tú también tienes una solución, yo también la he tenido, y por eso me siento feliz, me siento, como dice la palabra, bienaventurado, 3 veces feliz me siento de haber conocido a mi Señor Jesucristo, de vivir una vida con Él, porque con Él he podido compartir cada detalle de mi vida y he visto cómo Él me ha hablado, me ha sostenido, me ha dado muestras de su gran amor para conmigo. Y así como yo he encontrado solución a tantas situaciones personales, que muchas veces cuando hablamos de personales son cosas muy nuestras, que ni aún nuestra esposa o nuestros hijos las conocen porque son muy de nosotros, pero déjame decirte que el Señor sí las conoce. Por eso Él te está diciendo y te está dando esa confianza. Mira que no es porque mires tu pecado, no, es porque siente la seguridad que el Señor está contigo, el Señor está a tu lado. A ti vendrá toda carne. No tenemos otro a quien acudir, hermanos. Si miramos en este tiempo de pandemia, aún los ricos que tienen dinero, que tienen posesiones, y miremos cómo están ellos. Ni siquiera lo que tienen lo pueden disfrutar, porque no podemos salir, no podemos ni siquiera sacar los carros. Podemos tener carros muy lujosos, pero por esta situación no lo podemos sacar. Podríamos de pronto salir, comprarnos muchas cosas, pero qué triste, aún los almacenes y muchas cosas están cerradas. Ni siquiera podemos gastar el dinero que tenemos, como lo hacíamos antes, tan abiertamente. Hoy el Señor nos está dando una lección muy tremenda a través de esta pandemia. Dios es el que tiene el control. El Salmo 135 lo dice, cuando dice que Él puede hacer lo que Él quiere, porque Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Él tiene el control. Por eso, qué bueno poder contar con Él, qué bueno humillarnos delante de Él, qué bueno pedir de su dirección. Usted y yo podremos tener muchas cosas, pero qué bueno estar en el propósito de Él y hacer lo que Él nos indique que tenemos que hacer. ¿Y dónde lo sabemos? ¿Dónde lo comprendemos? Es a través de la palabra y la oración. 2 herramientas importantes que como cristianos tenemos que usar. La palabra combinada con la oración. A ti vendrá toda carne. Si estás necesitado, no corras al que primero pienses, no, busca a Dios primero. Pide la dirección de Él primero. Vamos a Isaías 56:7 y dice la palabra: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ay, hermanos, yo no sé si usted se puede recrear en la palabra como lo estoy haciendo en este momento. Cuando preparaba este estudio, decía yo, ¿por qué este tiempo de pandemia nos tiene que preocupar? No, simplemente recrearnos.
Mientras que estamos muchas veces angustiados, preocupados, mira lo que la palabra nos está diciendo. Él nos lleva para que nos recreemos. Y me llama la atención cuando dice, los llevará a mi santo monte. Santo, un lugar aparte. Recuerda que tú y yo somos santos. Somos parte de esa santidad. Y Él nos ha llevado allí porque Él se quiere recrear con nosotros. Él nos quiere mostrar su gran poder. Él nos quiere mostrar su gran misericordia. Y mire que dice, allí los llevaré a mi casa, porque esa casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Iglesia, tenemos un lugar, y no simplemente venir al templo. Y el Señor también nos está dando una lección, porque no es estar en el lugar. Está bien, es muy importante cuando nos reunimos, estamos juntos, nos abrazamos, cantamos, glorificamos el nombre del Señor, estamos demostrando esa coinonía, ese amor. Pero hermano, no es la regla, no es lo único que podemos hacer. No, desde tu casa tú puedes estar orando, puedes estar clamando, intercediendo por los hermanos, porque recuerda, será llamada casa, templo, y el templo ahora no es considerado como en el Antiguo Testamento, que era el templo físico. No, ahora el templo somos tú y yo, somos nuestras vidas, donde el Espíritu Santo habita y mora en cada lugar. Así que tú eres parte de esa santidad. Aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que estamos en obediencia a su palabra, ahí está habitando y morando el Espíritu Santo. Y mira que Él dice que ha apartado ese templo, tu templo, mi templo, para glorificarse, para recrearnos. Y me encanta esa palabra, recrearnos. Es para estar en un ambiente no de tensión, no, es un lugar de deleite, es un lugar de disfrute. Piensa cuando vamos a un parque, a un lugar donde nos podemos divertir, ¿cierto? Un centro comercial donde tenga lugar donde podamos recrearnos, ¿cierto? Entonces siempre buscamos esos espacios para nosotros poder tener un tiempo de distracción, un tiempo donde me puedo desconectar, como se dice, de las cosas que rutinariamente hacemos. Y esas cosas nos ayudan a estar en otro ambiente. Pues déjame decirte que la oración es para eso. Estamos cargados, estamos preocupados, no sabemos qué hacer con cierta situación. Pues el Señor nos invita a orar. Yo no entiendo por qué hay personas que aún con los problemas, con las dificultades, y antes lo que hacen es alejarse. Antes se retiran. No quieren buscar del Señor. No quieren ir a la palabra. No les gusta orar. Cuando en medio de la situación difícil, más es que tenemos que orar. Porque mira lo que está diciendo el texto. Ahí nos está llevando el Señor para recrearnos, para sacarnos de esa situación. Y el Señor nos quiere mostrar cosas grandes, escúchalas, cosas grandes y ocultas que tú ni yo ni siquiera conocemos ni entendemos. Pero Dios es tan bello que por eso decía David que toda carne, aún en medio del pecado, en medio de la situación, el Señor nos llama y nos quiere recrear, nos quiere mostrar esos lugares, esos espacios donde podemos mirar las cosas desde otro punto de vista. Me encanta la construcción, soy oficial de construcción y me encanta la construcción, porque ya que hablamos de recrear, la construcción tiene ese disfrute, donde uno puede llegar, tumbar muros, colocar una pintura, colocar aquí otra, hagamos este matiz, recrear los ambientes. Y esos ambientes dan paz, dan tranquilidad, la variedad. Entonces todo esto, la construcción tiene esa cualidad. Inclusive cuando vemos una casa
vieja, destruida, y empezamos a construir, empezamos a cambiar los ambientes y vemos cómo en medio de esos cambios los espacios se ven diferentes, los ambientes cambian, la perspectiva aún del mismo espíritu de uno también cambia. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Con la oración, Dios quiere también recrear nuestras vidas, no dejarnos en ese lugar de angustia, de dolor. No, porque Dios vino a cambiar todos esos sentimientos y Él quiere recrear. Mira, y yo espero que tengas este versículo presente. Estás triste, estás sin esperanza, no sabes qué hacer, pues el Señor quiere recrear tu casa, el Señor quiere recrear tu espíritu, el Señor quiere recrear tu vida a partir de hoy, pero entrégale el control a Él, deja que Él sea el constructor, Él es el que cambia, Él es el que dice qué hay que hacer, qué hay que cambiar, qué hay que definir en nuestras vidas, y verás que tu vida va a cambiar de una manera tremenda. También quiero leer el Lucas capítulo 11, y vemos cómo Dios también nos dejó a través de Jesucristo, nos dejó una muestra de cómo tú y yo deberíamos de hacer la oración. Y dice, Jesús les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voy a leer ahí nomás, y vemos que esta es una muestra de esa oración. Por eso el Señor dice, cuando oréis. Entonces, la oración es importante, Jesucristo mismo lo dice. Es que no es una opción si usted y yo queremos orar, no, tenemos que orar. Y ahí es donde quiero que trabajemos más este tema como iglesia. Tenemos que orar más, hermanos. Hay mucha necesidad, hay muchas cosas que atender en este país. Hay muchas personas por quien interceder, hay gente enferma, hay gente desaparecida, tenemos guerras. Los niños están siendo maltratados, asesinados, al igual que las mujeres. Los hombres, los hogares están siendo permeables tan fácilmente. Divorcios, problemas entre los hogares, problemas económicos. Estamos llenos de conflictos, hermanos. Estamos llenos de problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. ¿Por qué? Recuerda, el Señor quiere recrear. Él quiere recrear todos esos espacios acabados, esos espacios dañados, esos espacios que vamos a hacer con eso. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza el mismo problema! ¡Qué pereza la misma cantaleta! ¡Qué pereza siempre cayendo en el mismo error! El Señor quiere recrear tu vida, pero tienes que orar, El problema es ese. Hay personas que están angustiadas, preocupadas, pero siguen ahí, no se abren, no se disponen para que ese ingeniero, yo diría, porque el Señor sí que es un ingeniero, porque las obras que Él ha hecho son maravillosas. Solamente abre tu ventana en la mañana y mira esas montañas, los cielos. ¿Y quién nos ha dado sabiduría para construir lo que tenemos y lo que vemos? Sino Él. A Él sea la gloria, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el mejor ingeniero. Es un ingeniero por excelencia. Así es que ese ingeniero es el que quiere recrear hoy tu vida. Él quiere cambiar tus ambientes, esos ambientes desolados, esos ambientes apagados, esos ambientes envejecidos, que muchas veces lo que Él viene a hacer es a cambiar totalmente, a dar una vida nueva y diferente. Pero tenemos que orar, tenemos que buscar la ayuda, tenemos que acercarnos a Él. Tú no te puedes alejar de Él, tú tienes que estar más cerca de Él. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Y oramos porque tenemos un fin. Y vamos a verlo en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, cuando dice la palabra del Señor:
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira, nosotros no le hemos dado importancia a la oración, y vemos cómo aún cuando estemos en esa eternidad con el Señor, todas nuestras oraciones, hermanos, mira lo importante que es orar. Esas oraciones han sido tenidas en cuenta. Esas oraciones, me recuerdo aquí rápidamente, cuando esta mujer adúltera estaba allí llorando, afligida, cuando la hija de Jairo también estaba allí casi del fallecer, y viene esta mujer a pedirle ayuda al Señor Jesucristo, y vemos cómo todos ellos estaban tristes, lloraban, pero tenían un pedido, habían levantado una petición al Señor, y vemos cómo el Señor, en medio de la angustia, en medio del dolor, escuchó esas oraciones. Y mira aquí en el libro de Apocalipsis, cómo la misma palabra nos está diciendo que nuestras oraciones son recibidas y tomadas en el cielo. Tu oración no es en vano. Sigue orando, persiste en la oración. Recuerda, la oración es un medio de comunicación con el Señor. Es una muestra de tratar de entender lo que Dios hace para nuestra vida. Es la comprensión de que Dios está realmente presente en lo que hacemos y es vital para cada una de nuestras vidas. La oración se hace vital. Dios quiere recrear tu vida. A través de la oración Él te quiere mostrar qué es lo que tú necesitas y debes cambiar. Vamos a seguir trabajando este tema. Vamos a hacer un SEC acerca de la oración, porque necesitamos, hermanos, despertar, necesitamos orar más, necesitamos interceder más por tu vida, por cada una de nuestras vidas y por la vida de este país. Este país necesita de la intercesión. Nuestros gobernantes necesitan tener sabiduría. ¿De dónde la van a encontrar? De tu oración y de mi oración. A través de ellos les llevaremos esa esperanza para sus vidas. Nuestros hogares necesitan oración. Tenemos que cambiar cosas, sí. ¿Quién lo va a hacer? Sino Él, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Pero tenemos que orar, tenemos que confesar, tenemos que dejar que sea el Señor Jesucristo quien recree cada una de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a descansar creyendo que el Señor seguirá trabajando y seguirá obrando poderosamente en nuestras vidas. Señor, te agradecemos por este momento, un momento que es vital, es importante, porque la oración lo que hace es cambiar nuestra mentalidad. La oración nos hace comprender aún tu misma palabra, esa palabra que es vital también para nuestras vidas. Señor, te agradecemos, porque a través de la oración tú nos escuchas. Y escucha, Señor, a tantos hermanos que están allí, que nos ven, nos escuchan, pero ellos también tendrán sus problemas, sus dificultades. Tú miras, tú conoces cada necesidad. Obra en favor de cada uno de ellos, si es tu perfecta voluntad. Síguenos dando ese querer como el hacer. No solamente decir que es importante orar, no, sino que nos lleves a la oración misma, que podamos sentir esa necesidad de buscarte desde por la mañana hasta que nos vamos a dormir, a acostar, que ese sentir en nosotros sea una necesidad de podernos comunicar contigo todo el santo día. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa confianza y esa tranquilidad que necesitamos.
Gracias por tu amor, por tu perdón y tu misericordia para con nuestras vidas. Ayúdanos para que cada día podamos estar ajustados a tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga y que el Señor siga haciendo cosas en ustedes y que ustedes dejen que sea el Espíritu Santo también quien les ayude a recrear cada uno de sus pensamientos y sus motivaciones. Bendiciones, hermanos. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones.